Nahual, sangre de mi sangre. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. En el pueblo donde nací, las noches nunca fueron completamente silenciosas. Había algo en el ambiente que provocaba cierta inquietud en la gente. La oscuridad de las calles nos obligaba a cerrar bien las ventanas, a encender velas junto a las cruces de madera. Recuerdo que, desde mi ventana, me daba mucho miedo mirar demasiado tiempo hacia los cerros que rodeaban nuestro pequeño poblado. Se contaban un sinfín de historias, leyendas y mitos que sucedían en los cerros, desde la mujer que les lloraba a sus hijos hasta el bulto blanco que se aparecía a quienes se habían perdido en el cerro. Pero había relatos que no eran precisamente hechos para asustar a los más pequeños ni de poco valor, eran las historias de los nahuales del pueblo. Mi abuela siempre decía que, en los cerros oscuros, los nahuales tenían libertad para vagar y cazar lo que se les cruzara en su camino. Se contaban historias de vecinos sobre cómo habían visto a los nahuales caminar entre las calles del pueblo. Yo pensaba que eran puros cuentos para espantarnos, hasta que descubrí que uno de ellos vivía bajo nuestro propio techo. Mi tío Julián era un hombre reservado, serio y de pocas palabras. Si lo veías a los ojos, podrías notar que su mirada parecía atravesarte. Cuando lo veías en la calle, su caminar era tranquilo, y su rostro rojizo por trabajar siempre bajo el intenso sol lo hacía parecer como cualquier otro campesino. Pero había algo en el que siempre me inquietó. Nunca lo vi dormir durante la noche. Cuando me iba a acostar, desde mi ventana alcanzaba a ver cómo mi tío salía al patio que daba al cerro, siempre a pasos lentos y, sobre todo, descalzo. Se perdía en la oscuridad más allá de la milpa. Cuando le preguntaba a mi madre por qué hacía eso, solo me decía que su hermano Julián era distinto y que procurara no preguntar nada sobre el tema. Una noche, cuando tenía 13 años, la curiosidad pudo más que mi miedo. Vi a mi tío salir, como de costumbre, con su machete colgado al cinto y una pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba a su lado. Casi siempre guardaba su tabaco allí. A mi edad, en ese entonces, sentía que nada me podía asustar y que podía enfrentarme a lo que fuera. Así que tomé la decisión de seguirlo, cuidando que mis pies no hicieran ruido en el suelo terroso. Lo seguí hasta la entrada de la milpa, donde se detuvo. Mi corazón latía con fuerza cuando lo vi desatar la bolsa y sacar un puñado de polvo gris en vez de su tabaco. Lo lanzó al aire mientras murmuraba algo en una lengua que no entendía. De pronto, su cuerpo comenzó a temblar, se arqueó, y de su espalda comenzaron a crecer varias protuberancias. Un gruñido bajo, casi como de un animal, salió de su garganta. Retrocedí unos pasos, incapaz de creer lo que estaba observando. Sus manos, que siempre habían sido fuertes y callosas, comenzaron a alargarse, al igual que sus dedos, que ya eran el doble de largos. Se empezaron a cubrir de un pelaje negro y brillante. Su rostro se transformó en el de un coyote, o por lo menos eso parecía, mientras sus ojos brillaban como brasas bajo la luz de la luna. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que mi tío ya no era humano, sino más bien un nahual. Me quedé paralizado mientras él se internaba en la milpa, moviéndose con una velocidad y agilidad que no había visto antes en un animal. Pensé en regresar corriendo a casa y, cuando estuve a nada de dar el primer paso, el silencio fue roto por un grito agudo y lejano que venía del otro lado del campo. No era un grito humano, sonaba como el de un animal herido, pero había algo en el que helaba la sangre. Traté de ver a través de la milpa que había provocado ese ruido inquietante, pero no distinguía nada. De pronto, escuché que algo se acercaba hacia donde yo estaba. Rápidamente busqué dónde esconderme. Por suerte, encontré un baúl donde aguardaban los harapes viejos, no había ninguno dentro, así que pude meterme. A través de un orificio que tenía el baúl, lo vi regresar. Sus patas estaban manchadas de sangre y, en su hocico, llevaba algo que no pude distinguir con claridad pero que sacudía de un lado a otro. Era su presa y ésta aún se movía como si ésta aún estuviera con vida, y luego la dejó caer al piso. La criatura aún se retorcía, intentaba huir hacia la milpa, pero mi tío Julián, o el nahual, fue tras ella. Fue entonces que me di cuenta de que era mi momento para huir de allí. Corrí hacia la casa tan rápido como pude, tratando de no gritar, pero el pánico me hizo tropezar al llegar al patio.
Mi madre estaba en la puerta, mirándome con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Me preguntó si lo había visto, pero yo no respondí. Mi cara debió haberle dicho todo. Me agarró de la oreja, me llevó dentro de la casa y cerró la puerta con doble tranca. Castigado y encerrado en mi cuarto, esa noche no pude dormir. Escuché los pasos de mi tío afuera, rodeando la casa, y el sonido de sus uñas raspando la madera de la puerta. Me asomé por la ventana y vi cómo volvía a su forma humana. Al amanecer, cuando por fin salí de mi habitación, Julián estaba sentado en el patio, con la ropa rota y manchas de sangre seca en las manos. Me acerqué en silencio hacia él, solo para verlo más de cerca. No dijo nada, pero al voltear, su mirada me dejó claro que sabía lo que yo había presenciado. Desde entonces, las noches en el pueblo me parecieron más largas. Mi tío continuó con sus rituales y, aunque nunca volví a seguirlo, sabía que allá afuera, entre la milpa y los cerros, se convertía en algo que no pertenecía ni a este mundo ni al otro. Lo más aterrador no era lo que hacía, sino cómo, al amanecer, volvía a ser el mismo hombre tranquilo que me enseñó a trabajar la tierra. Nunca me habló sobre lo que hacía en el cerro ni sobre cómo había adquirido esa habilidad. No podía quedarme con esa inquietud, así que se me ocurrió preguntarle a mi madre sobre el secreto de mi tío Julián. Ella, siendo muy directa y honesta, me dijo que esa sangre de Nahual había estado en la familia por varias generaciones y que quien tuviera esa habilidad, solo el tiempo lo sabría. A veces, cuando el viento sopla fuerte y trae consigo el olor de la tierra mojada, creo escuchar un gruñido en la distancia. Es entonces que recuerdo que, en mi sangre, también corre algo que no es completamente humano, y temo que algún día, como mi tío Julián, también me pierda en la oscuridad y me transforme como él. Con el pasar de los días, intenté no pensar en lo que había sucedido aquella noche, pero el recuerdo de mi tío transformándose me perseguía en mis sueños. Aunque sus días transcurrían con la misma rutina de siempre, noté que evitaba mirarme directamente a los ojos. Parecía más callado, más cansado que de costumbre. Algo lo incomodaba. Así que no pude resistirme. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el campo, le pregunté qué le pasaba o qué era lo que le inquietaba. Él se detuvo en seco, con el azadón en la mano, y clavó su mirada en el horizonte, como si buscara las palabras adecuadas. Tras unos segundos que se sintieron eternos, murmuró diciéndome que no debía haberlo espiado, pues hay cosas en este mundo que es mejor ignorar. Pero ya era tarde para mí, y ahora que sabía que existían, ellas también sabían de mí. Quise insistir, pero su tono y la dureza en su rostro me dejaron claro que no obtendría más respuestas ese día. Esa noche, apenas pude dormir. Sentía que algo me observaba desde las sombras del cuarto. Aunque las ventanas estaban cerradas, juraría que el aire olía a tierra húmeda y ceniza. Pasaron semanas antes de que volviera a hablar con mi tío sobre el tema. Una noche, después de la cena, lo encontré sentado en el corredor, mascando tabaco mientras la luna iluminaba el patio. Me acerqué, y esta vez fue él quien rompió el silencio, diciéndome lo siguiente. En esta tierra, todo tiene dueño. Los montes, las milpas, hasta el viento que sopla. Lo que viste esa noche no son animales ni fantasmas, son algo peor. Están ligados a la sangre, al pasado de nuestra familia. El polvo que arrojé no los ahuyenta para siempre, solo los mantiene a raya. Pero siempre vuelven y tengo que ahuyentarlos de la casa y, en ocasiones, hasta cazarlos. Le pregunté con un nudo en la garganta por qué a nosotros nos pasaba esto. Él apagó el cigarro contra la madera del barandal y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Porque nosotros les pertenecemos. No dijo nada más. Se levantó y entró en la casa, dejándome con 1.000.000 de preguntas y un miedo que no sabía cómo manejar. Desde entonces, me he dado cuenta de que hay cosas de las que no puedes huir, incluso si quieres. Esas criaturas no solo rodearon nuestra casa aquella noche, parece que siempre han estado ahí, esperando el momento justo para reclamar lo que consideran suyo. Y yo, aunque trate de ignorarlo, sé que ese momento llegará. La sangre llama, y hay algo en el aire, en el viento, que me lo recuerda cada vez que trato de olvidarlo.